Bueno, voy a esperar a que la gente vaya entrando a esta falsa cadena nacional, que tengo un par de cosas que decir. Eh, bueno, hay 328 personas, es un número, bueno, 370 personas, es también un número. Así que bueno, vamos a hablar corta, el que llegó, llegó, el que no, lo agarrará cuando pueda. Un primer concepto básico pero necesario es que la política en definitiva es algo con lo que vos podés no querer involucrarte, puede no interesarte necesariamente, pero en definitiva hay un grupo de gente que haciendo política define también tu vida. Por más de que vos no quieras hacer política, que alguien quiera hacer política, define lo que te pasa a vos, en definitiva. Y eso es un primer paso importante. Si vemos que hay ajuste en salud, en educación, que tenemos que pagar una deuda, que las escuelas se caen a pedazos, no es porque el cosmos así lo quiso, sino porque hay gente decidiendo esas cosas, entre a pocos, que es también un punto importante. Para hacer política también hay limitaciones. Ser mujer, por ejemplo, es una en la que se pudo penetrar hace bastante poquito y costó un montonazo, porque es mucho más fácil pensarnos a nosotras en la cocina, en el hogar, sin levantar la voz, educadas, moderadas, antes que pensarnos haciendo política. Sin embargo, más o menos hay una ley de cupo que hoy obliga a todas las estructuras partidarias a de mínima poner a la mitad de la boleta minas, que es algo realmente inédito, pero eso no necesariamente es una garantía de que no te caguen, porque si lo pensás, muchas veces esta gente nos va a llamar para la foto, pero cuando nosotras nos sentemos en una mesa y querramos rosquear, no les va a parecer tan copado. Muchas veces van a necesitarnos para ocupar las bancas, pero no les van a interesar nuestras ideas, y para eso va a haber que estar muy atentas. Porque, por ejemplo, también puedes ver como hay algunas que sí llegan a la gran política desde antes de todo esto que es el feminismo, como lo es Cristina, y es brutalmente perseguida, es tildada de yegua, se le llama soberbia, lo que para mí es sencillamente seguridad personal, pero seguridad personal en una mujer, por supuesto que molesta. Entonces ese es un primer punto, yo soy mujer. Un segundo punto es ser joven, que también es bastante complicado, porque la juventud en la política se piensa como algo que tiene un valor. No es que nos bastardean constantemente, pero es un valor que viene después, ¿no? O sea, el valor que te ponen es en relación a que vos en un futuro puedes ser parecido a esos grandes políticos que tienen más para enseñarte de lo que vos podrías darles en cualquier momento. Y eso es una complicación. Pensar la experiencia en términos cuantitativos y no cualitativos es un problema. Porque en definitiva, pensemos, ejemplos. Ley de aborto. Vos tenés una piba de 13 años y tenés a un tipo de 50. En realidad la piba de 13 años le puede atravesar un embarazo y por ende puede abortar, y el señor de 50 años no. Entonces la capacidad ahí, por más experiencia que tengas, años de vida, no vale de la misma manera. Lo mismo en materia de educación pública. Uno puede pensar, tenés a estudiantes y docentes que están todos los días yendo a esas escuelas y bueno, viviéndolas en definitiva. Y puedes tener a un señor de 50 años que tiene un título en analista en sistemas, como es Esteban Bullrich, ex ministro de Educación de la Nación y de la Ciudad. Y sin embargo la palabra de Esteban vale más. Esteban no fue a la escuela pública, no se formó en relación a ser ni educador ni nada que se le parezca, y sin embargo su palabra tiene más peso que la de estudiantes y docentes. Así funciona por momentos la política. La experiencia se mide con criterios bastante raros, pero es importante que nosotros los conozcamos y entonces entendamos que nuestro lugar ahí por ahora es dar pelea, como una cosa clave. Pero porque lo que me preocupa de pensar y acostumbrarse a que la política se haga desde quienes no viven los problemas diariamente, es que eso es lo que forma después a políticos que no tienen de objetivo, va a parecer cursi, pero cambiar el mundo. Quieren un departamento en Puerto Madero. La política se convierte así en una especie de trabajo individual en vez de en una transformación colectiva, una búsqueda de algunos sueños. Y eso es más que problemático y va a ser efectivamente un problema en tanto y en cuanto nos ocupemos de marcarlo de esa manera. Y yo creo que hay que construir una garantía de otra cosa, ¿no? O me parece que si esos sueños terminan en eso, en esas ambiciones personales, la política nunca le va a servir a la gente. Y los resultados se ven, no solo se ven los resultados en que hoy por un gobierno particular, como es el gobierno de Mauricio Macri, la estamos pasando para el ano, sino que también se ve en que hoy la política es prácticamente una mala palabra para muchísima gente, cualquier cosa que pasa es culpa de la política. No se sabe quiénes ocupan las cámaras, qué significan las cámaras. Hay gente a la que le tengo que ir explicando y demás, porque no es un conocimiento que se terminó volviendo ajeno a la vida de la gente y debería ser completamente al revés. Y eso se construye. Para mí políticas, por ejemplo, si me parece que hay que ser más claras, lo que hicimos el año pasado, viejo, eso es política.
Porque uno piensa, uno quiere una banca, quiere el sueldo de esa banca y se queda hibernando en esa banca porque es la única ambición que tiene y eso no se trata de sueños. Pero en cambio nosotras hicimos política el año pasado, éramos millones de pibas que se comieron estar bancando la parada en el asfalto, horas y horas, escuchando de hecho a nuestros parlamentarios con frío, agitando y demás, para buscar un derecho que para nosotras ya es nuestro. Entonces, eso me parece que es política, es la mayor expresión de que hay un nivel de convicción y compromiso tremendo y que tiene que ser escuchado. Y se escuchó, de hecho, porque en el Congreso de la Nación, en el momento quizás nos conmovía, pero hablaban mucho, ¿no? De que sus hijas le dijeron que era por ahí, que sus nietas le dijeron, por favor, abuelo, vota bien en el Congreso. Pero me parece que llega un punto en el que podemos pedir un poquito más, que me parece que podemos pedir que las hijas y las nietas vayan y voten solas. Hay condiciones para eso. Y me parece que es cuestión de que nos la creamos y lo empecemos a construir así. Porque el anuncio que yo tenía para hacer es que quiero ser candidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, puedo, muchas veces me preguntan si me da la edad, o sea, en términos formales, legales, si se quiere. Sí, se puede, 18 años es el límite, de hecho es el único cargo al que podemos aspirar. Entonces, bueno, básicamente es el que me interesa, pero porque me parece que en realidad de lo que se trata es de demostrar que podemos hacer una irrupción en ese sistema político, que la política puede ser otra cosa. Porque también lo que me da bronca es que si no, que quizás es un poco, a veces parece como un poco complicado, que hay gente que es más capacitada y no sé qué, los políticos son, o sea, literalmente, casi todos, la gran mayoría son figuras repetidas de casi el mismo perfil, son señores universitarios de más de 40, o sea, el promedio de edad en la Cámara de Diputados es de 40 años, en la Cámara de Senadores de 58 años. Que fueron a la universidad, son más o menos progresistas, no sé cuánto, o capaz no, capaz la ideología puede ir mermando, pero en definitiva es el mismo perfil. No hay ninguna piba en la política. Y me parece que sí es necesario, porque de última si me dicen, no, Ofelia, la verdad, vos no vas a tener este lugar, porque lo va a tener una compañera que organiza los merenderos en la Villa 21-24, bienvenido, porque esa es la irrupción de un nuevo sujeto político que hace política todos los días, pero la política le cierra las puertas. Bueno, ahí joya, si me dicen un docente de primaria, ese tiene que ser ese candidato. Bueno, está bien, eso también es una gente que hace política todos los días, pero sin embargo no parece que hace esa gran política, porque existe claramente esa diferenciación entre quienes hacemos política poniéndole el cuerpo y quienes hacen política ahí. Hay excepciones, por supuesto, no digo que todos los políticos son una mierda y los queremos rajar a todos. Lo que digo es que tiene que haber las dos cosas. No es que esté mal que los políticos sean lo que son. Lo que está mal es que solo se puede hacer así para hacerlo. Y me parece que hemos demostrado en enormes movilizaciones que puede haber otras condiciones que generen eso mismo. Y eso depende plenamente de nuestra convicción para enfrentarlo, plantarnos y mostrar disposición, porque a mí lo que me preocuparía es que lo que nos vendan es que esos espacios no los estamos ocupando porque no queremos o porque no hay disposición. Yo quiero ser candidata para mostrar que sí, que hay una disposición, que hay un colectivo que se organiza y que quiere disputar ese poder, pero ¿por qué ese poder le da la espalda? Y si eso no pasa y si no se da de esta manera, es porque no lo hicieron así. Y eso es rotundo. No quiero que la democracia, digamos, se trate de ir a votar cada 4 años, un poco resignado, un poco sin saber de qué se trata. Me parece que hay otra forma de democracia que se construye diariamente que tiene que ser compatible con la política electoral. La democracia para las madres y abuelas es la lucha contra el terror estatal. La democracia para las feministas es nosotras, las feministas, definir las políticas contra la violencia. Son nuestras asambleas de mujeres, son nuestros encuentros de mujeres lesbianas, travestis y trans. Esas cosas son nuestra democracia. Para estudiantes y docentes la democracia son sus asambleas y sus gremios. Esas formas de democracia tienen que entrar a la política, pero no solo por una cuestión caprichosa, sino porque me parece que es hora de que nos demos cuenta de que los resultados por ahora no están siendo eficientes. No solo en términos de nuestra vida, sino en cómo se ve y qué sentido común hay de la política para el resto de la sociedad. Me parece que tenemos que hacer esa entrada para salvar la política y me parece que esta generación tiene muchos aportes para hacer en esa línea. Básicamente me parece que se trataba de eso, porque muchas veces van a hablar de la agenda de la juventud, de la agenda del feminismo, eso desde ya, pero porque si lo pensás, 4 millones de personas de menos de 25 años componen el padrón electoral. Necesitan tus votos, van a ir y decirte, bueno, sí, un poco van a chequear más o menos cuáles son nuestras demandas y las van a decir en voz alta, pero me parece que va a depender de nosotros y de nosotras que eso no sea suficiente. ¿Por qué era suficiente? Pero
que ya no lo sea, perdonamos, pero me parece que ahora se viene otra cosa. Y lo vamos a tener que construir así. Y entonces eso es contraponerse de una manera clara y rotunda al rol que nos ofrecen y decir, no nos alcanza. O al menos eso es lo que estoy intentando. O sea, digo, yo sí efectivamente soy candidata a legisladora y gano y asumo esa banca, sería la parlamentaria más joven, tengo 19 años por si alguien no lo sabe, de la historia latinoamericana. Y a mí eso no me importa, o sea, es poder relevar lo importante que es en un fenómeno en el que la privada entró en el Congreso de alguna manera y su voz y sus demandas entraron al Congreso, hacer un paso más y ocuparnos de inscribir en esa historia este fenómeno que se llama, que algunos llaman Revolución de las Hijas, Revolución de las Pibas, la juventud y el futuro y no sé cuánto, pero lo importante es que ese fenómeno cale hondo ahí y que la política efectivamente pueda hacer otra cosa. Y me parece que yo no quiero inscribirme en la historia a mí misma porque me parezca que soy una persona maravillosa, sino porque me parece que esta historia ya se está escribiendo con otras cosas. Porque me parece que la historia, en unos años, cuando la veamos, cuando recordemos esta etapa, va a ser en el momento en el que nacieron los Ni Una Menos, va a ser cuando hayamos ganado el aborto en la Argentina, que todavía no ha sucedido, pero estoy convencida de que va a pasar. Entonces sé que eso también va a estar inscrito en la historia y me parece que tiene que ser también el momento en el que las jóvenes y los jóvenes dejan de ser accesorios en la política y pasan a ser protagonistas. Me parece que todo eso va de la mano y tenemos esa responsabilidad histórica y yo me pongo a disposición, digamos. Y me pongo a disposición también de que si me dicen que no, sea porque me dicen que no a mí, pero no la posibilidad de que ese sujeto político entre, porque tiene que entrar. Así que un poco me parecía me parece que el concepto es fácil. La juventud se tiene que representar a sí misma. Me parece que la política tiene que entender que va a tener que ser con mayor pluralidad, con mayor diversidad de perspectivas, porque ahora mucho se habla de la unidad y los espacios se van juntando, espacios políticos, pero no se terminan de juntar distintas perspectivas, distintos recorridos, distintas trayectorias, y me parece que es momento de que pase. Me parece que el martirio de estos 4 años nos dejan esa conclusión o no nos dejan nada. Así que bueno, me parece que era básicamente ese el anuncio que quería hacer, que quiero ser candidata a legisladora en esa línea, porque me parece que nosotras estamos para eso, para disputar ese poder y para que nadie nos corra como que nos falta capacidad o experiencia, porque así no se mide la historia y así no se mide nuestra vida. Si nos falta capacidad o experiencia, tenemos que fumarnos o sea, quienes mueren con las drogas son pibes y pibas, quienes terminan prostituyéndose en los barrios a cambio de drogas son las pibas, quienes matan por gatillo fácil son los pibes y las pibas y los pibes, quienes abortan son pibas. O sea, si tenemos ese nivel de problemáticas y de miseria en nuestras vidas, también me parece que llegó la hora de que podamos organizarnos nosotras mismas contra eso. Y sobre todo, que hay voluntad. Bueno, yo aquí quería expresar la mía, pero saber que voy a necesitar su ayuda en primera instancia porque quizás a la política no le interese esto, ¿no? Por esto mismo que decía antes, gran parte de la política no tiene un sentimiento muy fuerte por el proyecto que los lleva o por las ideas o por los sueños. Hay ya eso, son microempresarios de ellos mismos que van a ver cómo les puede ir mejor individualmente, pero quienes creemos en los procesos colectivos y los vivimos y les ponemos el cuerpo todos los días, sabemos que hay otra cosa y que es importante que cada colectivo tenga una representación en lo que va a ser la definición de nuestro futuro. Así que básicamente eso, gracias por escucharlo. Ahora nos toca a nosotras. Les finalizo.